Alessandro Pagani. No sé si ya esté de regreso en México o en qué parte del mundo se encuentre para que nos ayude con su análisis. Más adelante también se va a enlazar Santiago Nieto, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, pero el maestro Alessandro Pagani con esa visión histórica, con esa visión del mundo, creo que nos puede ayudar mucho en entender qué es lo que está pasando en muchos frentes. Mi querido Alessandro, te saludo a la distancia. ¿Cómo estás? Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Un abrazo gigantesco y afectuoso a toda la gran familia de Sin Censura. Les hablo directamente, tú ya lo mencionaste, no estoy en la Ciudad de México, estoy en Milano, en Italia, ahora hace mucho calor, donde andamos además celebrando en estas fechas la histórica, digamos, tradición de las Ferie Agusti, es decir, esas orígenes de nuestro Ferragosto, aquella fiesta un poco goliárdica instituida hace más de 2000 años por aquel emperador Augusto, donde mire usted qué coincidencia, apenas por 5 días al año se le permitía al esclavo bromear, refrescar y hasta lanzarle agua al amo o al esclavista. Lástima que solo duraban 5 días y luego volvía la tiranía, Vicente, pero entre primos hermanos, porque nos entendemos nosotros los mexicanos y los italianos, que somos verdaderamente familia de sangre y de resistencia. Y miren, si quieres, no sé de qué quieres hablar, Vicente, si de lo que está pasando también ahora en México con esto de la corrupción, pues aquí estoy, porque tú sabes, como italiano también. Y la batalla. Y la Sí, batalla de la derecha contra la izquierda, que la conoces muy bien ustedes allá en Italia. Y bueno, no sabía que estabas en Milán, allá en Italia. Hasta allá un abrazo a la mexicana, mi querido Alessandro Pagani. Creo que está claro en Latinoamérica también este enfrentamiento histórico de la derecha contra la izquierda, pero ahora pues con herramientas y armas digitales, con mucho dinero desde Estados Unidos y con personajes cada vez más pues dispuestos a todo, mi querido Alessandro. fíjate que, bueno, aparte que mis análisis tú siempre como que me halagas, y para mí es un honor, tú sabes que soy simplemente un servidor de lo que es la familia de Sin Censura, pero también como italiano tengo una experiencia, digamos que tengo una especialización, una maestría, porque nosotros italianos en corrupción andamos entendiendo pues Tangentopoli, Manipulite, Calciopoli, luego podemos decir golardicamente también Melonitopoli, pues lo que está pasando, mira, entender como la ópera de corrupción que hay hoy en día en México, en América Latina, en Italia, en Europa, en el mundo, no debemos verlas, Vicente, solo como un típico chanchullo, si se puede decir así, de políticos ventajosos o tranzas de fin de semana. No, la corrupción estructural es una auténtica arma de guerra moderna, lo que los estrategas llaman una guerra híbrida o una soft war, que quiere decir una guerra suave, sin tanques en las calles, pero letal para todos nosotros los pueblos. ¿Y qué significa esto traducido a Chile, como se dice en México? Bueno, significa que las grandes potencias y las oligarquías transnacionales utilizan, por supuesto, esa corrupción, las mentiras, ese dinero sucio para pudrir completamente nuestras instituciones por dentro y romper la unidad dialéctica de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestros trabajadores. Y para muestra un botón clarísimo, veamos el caso reciente de personajes como Javier Negro y sus compañeros de merenda, quienes representan a la perfección ese periodismo mercenario y corporativo que se pasea y anda por toda Europa Occidental sirviendo a intereses oscuros. Estos sujetos, y termino Vicente, no hacen periodismo libre, hacen operaciones de guerra psicológica. Se escudan detrás de portales digitales, de supuestos valores democráticos, para fabricar campañas negras, extorsionar políticos, políticamente normalizar aquella mentira. Esa corrupción mediática no es un error del sistema,
es la herramienta quirúrgica con la que intentan doblegar la conciencia de nosotros como pueblos, o sea, sembrar el cinismo, hacernos creer que la honestidad no sirve para nada, buscando descarrillar los procesos de transformaciones populares tanto en América Latina como en México, Vicente. Creo que estás tocando un punto muy interesante. Una guerra psicológica, dices, porque todo esto antes parecía, o bueno, para burlarse de uno, decían que eran teorías de conspiración. Y resulta que la realidad le está ganando incluso a cualquier ficción, a cualquier película, a cualquier novela. Ves cómo los narcos son narcos, pero también con estos grupos de derecha. Bueno, Juan Orlando Hernández, absuelto por Donald Trump, perdonado por Donald Trump, a pesar de estar sentenciado por ser narco cuando era presidente de Honduras. Tienes a estos eh, asesores digitales metidos hasta las presidencias de países como Bolivia o como Argentina de Milei o como el Ecuador de Novoa. Esto es alucinante, ¿no? No sé si lo has logrado digerir y cómo lo digieres, maestro, con esto que por años te ha ocupado. Sí, mira, tú lo que haces es poner un escenario que es los de nuestro continente, nuestra América, pero va más allá. O sea, detrás de todas estas técnicas que hay, porque de hecho es como algo que se desarrolla y se alimenta a sí mismo, o sea, la corrupción, ¿no? Al final, ¿cuál es este objetivo que tiene de hacer una política en la cual a través de esta corrupción, ¿no? Y el escándalo fabricado, su meta precisa, Vicente, es por completo fracturar eso que decías antes y comentabas, esa unidad nacional popular que también en México se está dando, por supuesto, no solo desde cuando se dio la tremenda victoria contundente de AMLO en las elecciones o ahora con la reconfirma al segundo piso de la Sheinbaum, sino que nosotros sabemos que esta corrupción estructural que hay en México viene desde cuando prácticamente hicieron tremendas fraudes en contra del expresidente constitucional AMLO, López Obrador, y que por supuesto ha intentado acabar con un movimiento nacional popular. Un pueblo organizado que decide sacudirse al yugo de los poderes fácticos y elegir un gobierno verdaderamente que lo represente, como ha sucedido aquí con la transformación, la cuarta transformación en México. Los centros de poder económico no mandan inmediatamente ejércitos. Esto hay que definirlo con claridad. Mandan a sus operadores mediáticos y a redes de corrupción transnacionales para dinamitar, Vicente, la confianza de la ciudadanía. Aquí es donde encaja perfectamente el modus operandi de agitadores como Javier Negre, pero también la gente, personajes como De la Espriella o personajes como Milei, que no son personajes que caen así de una nube o del cielo como un rayo, no, simplemente son prefabricados. Y prácticamente esos gobiernos sirven para blanquear también a esa extrema derecha y fabricar montajes informativos diseñados para confundir a nosotros los trabajadores de América Latina y del mundo. Y a los migrantes que se rifan todos los días en Estados Unidos y las familias honestas. Vicente, hablo de los mexicanos y de las mexicanas que hoy están luchando con dignidad y honestidad porque no son corruptos, no se venden a un impostor como Trump y que hoy están bajo la atenta represión del ICE creada por Trump. Eso es lo que estamos viendo a nuestra gente que nos quieren bombardear con una falsa realidad, una falsa conciencia, como decía Marx, vendiéndonos la idea de que la corrupción es un destino inevitable del ser humano. Cuando negué Milei, Meloni, Sarkozy un tiempo, hoy Macron y compañía lanzan sus campañas de corrupción, de difamación. Lo que están haciendo en el fondo es preparar el terreno para una guerra total no ortodoxa. Es decir,
y termino, Vicente, buscan que el pueblo se pelee entre sí, que desconfíen de su propio gobierno, que pierda su memoria histórica y que termine entregando su soberanía a cambio de, ¿qué? De migajas ideológicas. Hablando de ideología, parecería también algo no muy alucinante, pues, que Donald Trump le siga apostando a que la América para los americanos, y no se refiere al continente americano, se refiere a Estados Unidos. Y parecería que con este escudo de las Américas, con esto de controlar a quienes ha apoyado, como a Milei, como a Novoa, que los ha agrupado en esto de las derechas contra el socialismo, contra el comunismo, pues es de llamar la atención en pleno siglo XXI y en pleno 2026. Ideas tan arcaicas como precisamente el conquistar, el imperialismo, ¿no? Mi querido Alessandro. Sí, fíjate que cada día uno se despierta, esto lo estamos analizando, creo, Vicente, tú y yo, también con Tonio, pues desde el 1 de enero que ha empezado con esta locura que no ha terminado todavía, pues se acercan estas elecciones, el referéndum de medio término en noviembre, creo, en Estados Unidos. Bueno, de hecho, lo que se está haciendo es tratar a través de no solo la corrupción, como analizamos, sino esta guerra cognitiva, que es básicamente ponernos disfuncionales fuentes a la realidad objetiva de lo que está pasando en el mundo. Mira, Marx lo explicaba que el socialismo, en su caso el comunismo, es un movimiento real que trata de abolir el Estado, es un movimiento real que trata de abolir el estado real de las cosas. Entonces, sí, en este movimiento que nosotros nos ponemos como izquierda histórica, tenemos que entender que hoy la fractura, el conflicto, no es desde arriba abajo, desde una perspectiva, digamos, transversal, sino que es una pelea a nivel horizontal. Todo lo que está pasando es que esta guerra cognitiva, esa guerra híbrida, sirve para entrar dentro de nuestras mentes, dentro de nuestras conciencias, para básicamente ponernos a pelear uno contra el otro. La corrupción, porque Trump también es un corrupto, porque corrupto no es solo simplemente recibir dinero, corrupto es también estar en la lista de Epstein. Corrupto es lo que está haciendo la política que él había dicho, había prometido a su movimiento, lo ha traicionado completamente, Vicente. Ha traicionado su movimiento MAGA. Él había prometido que volvía a la aldea de Twin Peaks, que volvía a esa América profunda, blanca, WASP, puritana. ¿Dónde está el puritanismo que se acosta con niñas? ¿No es esta corrupción? Claro, todo el sistema capitalista neoliberal, que es un fascismo neoliberal que vivimos, es basado sobre la corrupción. Pero no es un asunto meramente de fiscalía o de expedientes aburridos, valga la redundancia. Es una batalla geopolítica de supervivencias soberanas. Lo que estamos presenciando en el despliegue de estos personajes funcionales al capital financiero internacional es la cara moderna de un neofascismo liberal que ya no necesita camisas rojo y pardas ni desfiles militares, sino algoritmos, portales de noticias falsas y socios corruptos dispuestos a vender la dignidad de los pueblos al mejor postor. Frente a esto, la única coraza real con la que cuenta la gente de a pie es la politización, la memoria histórica, la organización comunitaria, desmascarar las prácticas corruptas de operadores como Milei, como Trump, como la Meloni, como Macron, de sus intereses, que no es una grilla personal, sino una necesidad de defensa nacional y popular. En México, y termino, Vicente, ya me estoy tomando más tiempo de lo que merezco. En México se ha abierto una brecha histórica monumental para demostrar que un país se puede levantar
sin arrodillarse ante los poderes extranjeros ni ante los mercenarios de la pluma. Esa es la verdadera transformación que se consolida cuando la gente comprende que detrás de cada ataque mediático, de cada calumnia, de cada interno de desestabilización, hay un imperio temeroso que los pueblos deciden de ser libres. No nos dejamos hipnotizar por las mentiras institucionalizadas. La conciencia y la unidad de nuestros pueblos son el muro más firme contra esta guerra híbrida, mi querido Vicente. Siempre muy interesante escuchar tu visión, querido Alessandro. Ya tenía rato que no nos enlazábamos aquí en Sin Censura, pero esta es tu casa. Por favor, hagamos el esfuerzo por tener un diálogo constante, si se puede, semanal. Y por lo pronto, pues hay que seguir apostándole a nuestras trincheras independientes. Sé que por temas de salud has estado fuera de circulación. Desde acá, toda mi solidaridad y un abrazo. Ay, mi querido Vicente, muchas gracias. Tú sabes que para mí siempre es un gustazo estar aquí y cuando no voy a estar es por razones que van más allá a mi voluntad subjetiva. Mira, querido Vicente, me voy a tomar todavía un par de minutos rápidos y brevemente porque te quiero contar algo a ti, que eres mi hermano, y también a toda la familia de Sin Censura. Aparte que me pueden encontrar en X, o sea, lo que era Twitter, como usuario, el brigantero, es decir, con la B de brigante y de resistencia, y aprovecho para comentarles algo que raya en la más hermosa contradicción. Mientras desde los centros de poder de la Unión Europea y los grandes medios europeos e italianos se le pasan infamando, calumniando, escupiendo sobre el pueblo trabajador de Italia, sobre todo sobre nuestra gente del sur, esa Italia profunda y brava de lo que hablaba Antonio Gramsci, recordándonos que el Estado italiano nació violando, torturando, masacrando y sepultando vivos a los campesinos sureños, al grado de que todavía, Vicente, de verdad, existe en Turín el Museo Antropológico donde exhiben a modo de trofeo colonial los cráneos y cabellos de nuestros abuelos pobres y a los que el periodismo asalariado de entonces llamaba bandoleros para justificar ese genocidio, mientras hoy los mismos tecnócratas nos insultan diciendo que somos un analfabetos funcionales, incapaces de usar un abecedario, que solo sabemos comer pizza y espagueti, tratándonos de trogloditas disfuncionales. Oh, vaya sorpresa, mi querido Vicente. Resulta que dos de las casas editoriales más importantes de Italia, en la Italia fascista de Meloni, han decidido de apostar y creer en el proyecto intelectual de un humilde servidor. Tú sabrás quién es este humilde servidor del pueblo mexicano. Sí, escúchenlo bien, me acaban de firmar los contratos para publicar 4 libros y agárrense, porque esto va a ser un verdadero clamor también en México, el grado de que si es necesario, me voy a poner con humilde mesita de madera fuera de la FIL de Guadalajara este año, aprovechando que Italia es el país invitado de honor. Aunque si los señores de la feria de Guadalajara anden boicoteando y congelando misteriosamente los correos que mis editoriales le han estado enviando para participar formalmente. Pues ahí me voy a poner a venderlos a pie de calle. Mira, querido Vicente, te pido de tu corazón tu respaldo. Yo voy a estar aquí cuando tú lo necesitas, todos los días, acá 24, 7 días sobre 7, o si quieres una participación semanal, como tú quieres. Eso es lo mínimo que puedo hacer para México, que me ha abierto los brazos en estos 10 años. Síganme, por favor, se lo pido, por favor, el Brigantero en X, porque ahí les voy a dar todos los detalles del lanzamiento de estos libros que saldrán en italiano y, por supuesto, en español, tanto en sus versiones físicas como digitales. Eso, ¿qué más puedo decirte? Te mando un fuerte abrazo, Vicente, y estamos aquí para dar duro contra el fascismo. Mi querido Alessandro, felicidades. Se me eriza la piel porque sé lo mucho que has estado enfrentando este cerco
y qué bueno que encuentras quien le apueste a tu trabajo y les va a ir muy bien con estos 4 libros que acabas de firmar y que estás anunciando aquí en Sin Censura. Nuevamente felicidades y ya sabes que cuentas con esta familia para mover tu trabajo y estaremos esperando con ansias tus libros, querido maestro Alessandro Pagani. Perfecto, nos vemos. Cuídate mucho, un saludo a la familia, un abrazo hasta Milán, Italia, en donde se encuentra